El tejido muscular, uno de los 4 tejidos básicos que existen. Como todo tejido, está formado por células, las células o fibras musculares, también llamadas miocitos. Aquí vemos un músculo conformado por fascículos y en cada fascículo células o fibras musculares. El tejido muscular constituye del 40 al 45% de la masa en los seres humanos. Posee propiedades de contractibilidad, excitabilidad, extensibilidad y elasticidad, y además permite la locomoción. Entonces, un músculo está conformado por fascículos, donde se encuentran las células musculares. Y si profundizamos más, dentro de ellas estarán las miofibrillas, formadas a su vez por miofilamentos que son la actina y la miosina. Los músculos se clasifican en músculo liso y músculo estriado, que a su vez se dividen en músculo esquelético y músculo cardíaco. Hablemos primero sobre el músculo estriado esquelético. Este constituye la mayor parte de la masa del cuerpo. Es voluntario, ya que podemos controlarlo, es decir, que lo vamos a ver en músculos como los de los brazos, las piernas, la cara, por ejemplo. Aquí tenemos un ejemplo de una fibra muscular esquelética. Ellos son multinucleados y sus núcleos se van a encontrar en la periferia, como se observa en la imagen. Tienen un diámetro de 10 a 100 micras, una longitud de 1 a 5 milímetros y sus fibras, como pueden ver, se disponen de manera paralela. Las fibras musculares están formadas, a su vez, por miofibrillas, como las que vemos aquí. Si observamos aún más de cerca la miofibrilla, podemos visualizar los miofilamentos que la conforman, que son la actina y la miosina, como se había dicho anteriormente. Cada miofibrilla muestra una estriación transversal de bandas claras y oscuras. Las bandas oscuras se conocen como bandas A y las claras se denominan bandas I. El centro de las bandas A está ocupada por un área pálida llamada la banda o zona H y por ella se diseca una línea llamada línea M. La banda I está dividida por una línea oscura denominada línea o disco Z. De una línea Z a otra se conforma algo denominado sarcómera, que es una unidad básica de una miofibrilla y el elemento fundamental para la contracción muscular. Esta es la unidad contráctil de las fibras del músculo esquelético. Ahora hablemos sobre los miofilamentos de las miofibrillas. La actina, también denominada filamentos delgados, mide 7 nanómetros de diámetro y 1,5 micras de largo. Ella está compuesta por actina F, un polímero de unidades globulares de actina G. La actina G contiene el sitio activo en donde se une la cabeza de la miosina en la contracción, pero por lo general está ocupado por otro componente de la actina, que es la tropomiosina. Ella oculta el sitio activo durante la relajación. Y también posee una molécula denominada troponina. La troponina está compuesta por TNT, TNC y TNI. La TNT une en su totalidad las moléculas de troponina y tropomiosina. La TNC te da gran afinidad por el calcio. Y la TNI se une a la actina y evita la interacción entre esta última y la miosina. La miosina. La miosina mide de 2 a 3 nanómetros de diámetro y 1,5 micras de largo. Posee de 200 a 300 moléculas de miosina 2 y cada molécula de miosina se integra de 2 cadenas pesadas idénticas, como se ve en la imagen superior, y 2 pares de cadenas ligeras. La tripsina puede segmentar las cadenas pesadas en meromiosina ligera y meromiosina pesada, como lo vemos en la imagen inferior. Y la papaína segmenta a su vez la meromiosina pesada en 2 moléculas globulares, S1, y un segmento helicoidal corto similar a un bastón, que es S2. S1 es importante ya que allí es donde se enlaza el ATP y funciona en la formación de puentes transversales entre los miofilamentos delgados y gruesos.
Este fragmento es el que se une al sitio activo de la actina G. Los túbulos T. Ellos discurren en sentido transversal a través de las fibras y se sitúan especialmente en el plano de unión de las bandas A e I en el músculo esquelético. Los túbulos T se extienden hacia el interior de la fibra y facilitan la conducción de ondas de despolarización a lo largo del sarcolema. El retículo sarcoplasmático es el encargado de almacenar el calcio intracelular. Forma una red alrededor de cada miofibrilla y muestra cisternas terminales dilatadas en cada unión A-I. De esta manera, dos de estas cisternas siempre se encuentran en oposición cercana con el túbulo T y forman una tríada. Es la combinación de tres componentes intracelulares, un túbulo T en medio y dos cisternas del retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático es quien regula la contracción muscular. Cada una de las uniones del músculo y el nervio se conoce como una unión mioneural. La placa motora son las uniones que permiten la transmisión del impulso de la neurona motora a las fibras del músculo esquelético. Se compone de un axón terminal, una hendidura sináptica y la membrana de la célula muscular. Ocurre cuando el axón mielinizado de una neurona motora que discurre en el tejido conjuntivo del músculo se ramifica y pierde al final su vaina de mielina. Cuando la onda de despolarización llega al axón terminal, ocurre un cambio en el cual se abren los canales de calcio y permiten su entrada. Al entrar el calcio, esto hace que las vesículas que contienen acetilcolina se dirijan hacia la hendidura sináptica y liberen su contenido en ella. La acetilcolina es captada por los receptores de acetilcolina que posee la membrana o sarcolema del músculo. Bien, una vez captada la acetilcolina, ocurre la despolarización de la membrana en el músculo. Esta despolarización llega hasta los túbulos T, que prosigue hasta llegar al retículo sarcoplasmático. El retículo sarcoplasmático comienza a liberar calcio, el cual es captado, en este caso, por la troponina. La troponina, al captar el calcio, tiene ahora la capacidad de empujar a la tropomiosina y dejar libre el sitio activo de ella. Una vez liberado el sitio activo, ahora hablemos sobre lo que pasa con la miosina. La miosina, en su cabeza, en su parte S1, ella va a estar unida a un ATP. Este ATP que posee el miocito sufre una hidrolización y se convierte en ADP y una molécula de fosfato. Ahora, esto hace que el miocito sea afín al sitio activo de la miosina. Se unen. Se produce entonces un cambio conformacional en la cabeza de la miosina, liberando el ADP y luego el fosfato. Luego ocurre el golpe de fuerza donde la actina se desplaza al centro de la sarcómera. Relajación del músculo. Se une nuevamente a la miosina una molécula de ATP y se libera el enlace miosina-actina. Las bombas de calcio en la membrana del retículo sarcoplasmático conducen el calcio nuevamente a la cisterna. Se cubre el sitio activo de la actina y finaliza la contracción. Fibras musculares. Las fibras musculares pueden ser rojas o blancas. Las rojas tienen una vascularización abundante, inervación por fibras pequeñas, diámetro pequeño, contracción lenta y repetida, por lo tanto no se fatigan con facilidad. Retículo sarcoplasmático no extenso, mitocondrias numerosas, mioglobina abundante y enzimas oxidativas abundantes. Por lo tanto, tiene menor cantidad de trifosfato de adenosina. Las fibras musculares blancas tienen una vascularización escasa, una inervación por fibras más grandes, un diámetro grande, una contracción rápida pero con fatiga, un retículo sarcoplasmático extenso, pocas mitocondrias, poca mioglobina y abundancia en fosforilasas y trifosfato de adenosina, aunque por tanto pocas enzimas oxidativas. Hablemos sobre el revestimiento.
Tenemos el epimicio, que es un tejido conjuntivo denso, irregular y colagenoso que rodea a todo el músculo. El perimicio es un tejido conjuntivo menos denso y colagenoso, derivado del epimicio y que rodea los haces o fascículos de las fibras musculares. El endomicio, que está compuesto de fibras reticulares y una lámina extensa, una lámina basal, y circunda cada célula muscular. El músculo cardíaco. El músculo cardíaco es involuntario y se encuentra en el corazón, formando el miocardio y en las porciones proximales de las venas pulmonares. Las fibras musculares cardíacas forman uniones término-terminales que se denominan discos intercalados. Sus células miden unas 15 micras de diámetro y unos 80 micras de largo. Cada célula posee un núcleo grande y oval, ubicado en la parte central del citoplasma, aunque en ocasiones existen dos núcleos y presentan estriaciones transversales. Características ultracelulares. Tiene un núcleo central, como ya dijimos antes, mitocondrias grandes, aparato de Golgi, posee glucógeno, pequeñas gotas de lípidos, gránulos de lipofuscina, miofibrillas. Posee también un retículo endoplasmático menos desarrollado que el del músculo esquelético. Las cisternas de este retículo endoplasmático rodean cada una a las sarcómeras de cada miofibrilla. Cada cisterna está formada por túbulos longitudinales, anastomosis transversales y no tienen anastomosis terminales de los túbulos longitudinales. Al no haber anastomosis terminales, no suelen haber triadas, pero sí hay expansiones acopladas a los túbulos transverso-axiales, que forman diadas. Un sistema tubular transverso-axial. Hablemos sobre los discos intercalares. Es una unión intercelular interdigitada muy compleja para mantener la cohesión entre las células. Son uniones termino-terminales altamente especializadas. Las membranas celulares que participan en estas uniones se aproximan. Los discos intercalados tienen porciones transversales, en las que abundan fascias adherentes y desmosomas, además de porciones laterales ricas en uniones de intersticio. En la superficie citoplasmática del sarcolema de los discos intercalados se une en miofilamentos delgados a las fascias adherentes, que en consecuencia son análogos a los discos secos. Las uniones de intersticio, cuya función es permitir el flujo rápido de información de una célula a la siguiente, también forman regiones en las células que se encuentran lado a lado, entran en contacto cercano unas con otras. Tejido de conducción. El tejido de conducción del músculo cardíaco está formado por el nodo sinoauricular, el nodo atrioventricular y el fascículo auriculoventricular. Los dos nódulos están inervados por el sistema nervioso vegetativo. Los miocitos nodales se localizan en los nódulos y los miocitos de Purkinje se localizan en la zona periférica del nódulo atrioventricular y en el fascículo auriculoventricular. Haz de His. Ahora les voy a hablar de músculo liso. Las células del tercer tipo de músculo no poseen estriaciones. Por esta razón conforman el músculo liso. Además, estas células carecen de un sistema de túbulos T. El músculo liso está en las paredes de vísceras huecas, por ejemplo, tubo digestivo, parte del aparato reproductor y vías urinarias. Paredes de vasos sanguíneos, conductos más grandes de glándulas compuestas, vías respiratorias y haces pequeños en la dermis de la piel. El músculo liso no está controlado por la voluntad. Lo regulan el sistema nervioso autónomo, hormonas como bradicininas y condiciones fisiológicas locales. Por este motivo, el músculo liso también se conoce como músculo involuntario. Existen dos tipos de músculo liso. Células de músculo liso multiunitarias que pueden contraerse de manera independiente una de la otra porque cada célula muscular tiene su inervación propia. Y la otra, músculo liso unitario, cuyas membranas celulares forman uniones de intersticio con las células musculares lisas contiguas y las fibras nerviosas solo hacen sinapsis con unas cuantas de las fibras musculares.
En consecuencia, las células del músculo liso unitario no pueden contraerse de manera independiente una de otras. Además de sus funciones contráctiles, parte del músculo liso es capaz de sintetizar proteínas exógenas. Entre las sustancias que elaboran las células de músculo liso para uso extracelular se encuentran colágena, elastina, glucosaminoglucanos, proteoglucanos y factores de crecimiento. En cuanto a la microscopía óptica de fibras de músculo liso, las fibras de músculo liso son células fusiformes y alargadas, cuya longitud promedio se aproxima a 0.2 milímetros con un diámetro de 5 a 6 micrómetros. Estas células se usan en sus extremos, en tanto que la porción central contiene un núcleo oval que aloja dos o más nucleolos. Durante el acortamiento muscular, el núcleo adopta un aspecto de sacacorcho, característico como resultado del método de contracción del músculo. Cada célula del músculo liso tiene alrededor una lámina externa que separa de modo invariable el sarcolema de células de músculo adjuntas. En la lámina externa se encuentran incluidas numerosas fibras reticulares que al parecer envuelven a células de músculo liso individuales y funcionan al aprovechar en forma controlada la fuerza de contracción. Con la tinción de hematoxilina y eosina, los citoplasmas de las fibras de músculo liso no tienen características notables. La tinción con hematoxilina férrica demuestra la presencia de cuerpos densos, adheridos a la superficie citoplasmática de la membrana celular. Además de los cuerpos densos, se presentan obvias estriaciones longitudinales delgadas en el sarcoplasma de las células de músculo liso, las cuales representan agrupaciones de miofilamentos. En cuanto a la estructura fina del músculo liso, el citoplasma perinuclear de las células de músculo liso, en especial las regiones adyacentes a los dos polos del núcleo, contiene múltiples mitocondrias, aparato de Golgi, retículo endoplásmico rugoso, retículo endoplásmico liso e inclusiones como glucógeno. Además se encuentra una disposición extensa de filamentos delgados, filamentos gruesos entremezclados. Los filamentos delgados están compuestos de actina con su caldesmona, una proteína que bloquea el sitio activo de la actina F, y tropomiosina con la ausencia notable de troponina. Los filamentos gruesos se conforman con la misma miosina 2 que está presente en el músculo esquelético. Los miofilamentos de músculo liso no están dispuestos en la forma paracristalina del músculo estriado y la organización de los filamentos gruesos no es la misma. En lugar de ello, las moléculas de miosina 2 están alineadas de tal modo que las cabezas de meromiosina pesada se proyecten desde filamentos gruesos a toda la longitud del filamento, con los dos extremos sin meromiosina pesada. A diferencia del músculo estriado, la parte media del filamento también posee meromiosina pesada, que da lugar por tanto a la disponibilidad de un área de superficie más grande para la interacción de la actina con miosina 2 y posibilita contracciones de duración prolongada. La ley de todo o nada para la contracción del músculo estriado no se aplica al músculo liso. Puede contraerse la totalidad de la célula o solo una porción de ella en un instante determinado, aunque es probable que el método de contracción siga la teoría de la contracción del filamento deslizante. Las fuerzas contráctiles las aprovechan intracelularmente un sistema adicional de filamentos intermedios que consiste en vimentina y desmina en músculo liso unitario y desmina solo en músculo liso multiunitario. Estos filamentos intermedios y también filamentos delgados se insertan en cuerpos densos formados de actinina alfa y a otras proteínas vinculadas con el disco Z. En cuanto al control de la contracción del músculo liso, primeramente los iones de calcio liberados del retículo sarcoplásmico y provenientes también del exterior a través de las caviolas de la membrana se unen con la calmodulina, una proteína reguladora en los seres vivos, y esto altera su conformación. El complejo calcio-calmodulina se une con la caldesmona, lo que induce su liberación del sitio activo de la actina F y luego activa a la cinasa de la cadena ligera de miosina. Luego, la cinasa de la cadena ligera de miosina fosforila una de las cadenas más ligeras de miosina, conocida como la cadena reguladora,
y permite el desdoblamiento de la molécula de meromiocina ligera para formar la molécula de miocina 2 parecida a un palo de golf típico. Y por último, la cadena ligera fosforilada posibilita la interacción entre el sitio de unión de actina de la miocina 2 y hace posible la interacción entre la actina y el subfragmento S' de la miocina 2, lo que lleva a la contracción.